David no era ajeno a los recovecos de la red oscura. Desde adolescente, había encontrado en la dark web una fascinación que combinaba su amor por la tecnología con su sed de conocimiento prohibido. Foros encriptados, sitios de comercio ilícito y rumores de lugares malditos eran su pan de cada día. Una noche, mientras navegaba en un servidor Tor que frecuentaba llamado Obsidian Loop, recibió un mensaje directo de un usuario desconocido identificado solo como Caltebate 777. El mensaje contenía un enlace junto con una advertencia breve: los secretos del cultivo están reservados para los dignos. Si entras, asegúrate de poder pagar el precio. El enlace lo llevó a una página completamente negra, salvo por una línea de texto que pedía una contraseña. David intentó varias combinaciones sin éxito. Entonces recordó un fragmento de texto que había leído en un foro sobre leyendas de la dark web: sine dolore, sine lumine, sin dolor, sin luz. Al escribirlo, la pantalla parpadeó y un mensaje apareció: bienvenido al cultivo. ¿Eres semilla o jardinero? Sin dudarlo, David seleccionó semilla. El sitio cambió para mostrar un formulario en el que se pedían datos personales inusualmente detallados, análisis de voz, coordenadas GPS y hasta muestras biométricas. Aunque sabía que aquello era peligroso, David estaba demasiado intrigado para detenerse. Usó herramientas de anonimato y falsificación para proporcionar la información requerida. Poco después, recibió un archivo titulado Contrato. Dentro, había un texto inquietante que explicaba la filosofía del cultivo: somos los cosechadores de la oscuridad. Cada alma perdida alimenta nuestras raíces. Cada visitante es un nuevo brote en el campo eterno. Una vez dentro, no hay retorno. El documento requería una firma digital, y David, contra todo instinto de autopreservación, lo firmó. Después de firmar, recibió un enlace para un livestream. La transmisión comenzó con una vista aérea de lo que parecía ser un campo cubierto por una niebla espesa. Entre la bruma, figuras humanas se movían lentamente, encorvadas como si cargaran un peso invisible. La cámara hizo un zoom, revelando algo aterrador: no eran figuras humanas normales. Sus cuerpos estaban fusionados con plantas, sus extremidades retorcidas como ramas y sus rostros cubiertos de raíces que parecían haber crecido desde dentro. Una voz susurrante comenzó a hablar: bienvenidos al campo de las almas. Aquí florece el sufrimiento, y cada semilla alimenta nuestro propósito. David sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que lo que estaba viendo era más que un simple espectáculo perturbador. Había algo visceralmente real en esas imágenes, algo que trascendía la pantalla. Tras cerrar la transmisión, David comenzó a notar cambios a su alrededor. Su computadora, que estaba protegida por capas de encriptación, ahora mostraba anomalías: ventanas emergentes con imágenes de campos oscuros, mensajes encriptados y grabaciones de su propia voz que él nunca había hecho. Pero lo peor llegó cuando descubrió marcas en su piel. Cada mañana, al despertarse, encontraba líneas finas como cortes superficiales que formaban patrones geométricos. Al principio pensó que eran arañazos accidentales, pero las marcas se volvían más complejas con cada día que pasaba. Intentó contactar a sus amigos en la comunidad de la dark web, pero ninguno respondió. Algunos de sus contactos más cercanos parecían haber desaparecido. Una noche, mientras revisaba desesperadamente los foros en busca de respuestas, su casa se llenó de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y flores marchitas. Al levantarse para investigar, encontró una figura encapuchada de pie en el centro de su sala. La figura sostenía un sobre negro y, sin decir una palabra, lo dejó caer al suelo antes de desaparecer en la oscuridad. Dentro del sobre, había una tarjeta con un solo mensaje: el cultivo te reclama. Prepárate para florecer. Desde ese momento, David comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, estaba atrapado en un campo interminable, sus piernas enraizadas al suelo mientras figuras encapuchadas se acercaban con herramientas afiladas. Una noche, mientras revisaba desesperadamente los foros en busca de respuestas, su casa se llenó de un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y flores marchitas. Al levantarse para investigar, encontró una figura encapuchada de pie en el centro de su sala. La figura sostenía un sobre negro y, sin decir una palabra,
lo dejó caer al suelo antes de desaparecer en la oscuridad. Dentro del sobre, había una tarjeta con un solo mensaje: el cultivo te reclama. Prepárate para florecer. Desde ese momento, David comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, estaba atrapado en un campo interminable, sus piernas enraizadas al suelo mientras figuras encapuchadas se acercaban con herramientas afiladas. Cuando David despertó, ya no estaba en su casa. Se encontraba en un campo oscuro, rodeado por figuras encapuchadas que trabajaban en silencio, sembrando cuerpos humanos como si fueran semillas. Un hombre con una máscara de madera se acercó a él y le susurró al oído: ahora eres uno de nosotros. El cultivo nunca se detiene. David intentó moverse, pero sus piernas estaban fusionadas con el suelo, sus pies convertidos en raíces que se extendían profundamente en la tierra húmeda. A partir de ese día, se convirtió en una parte más del campo, su cuerpo alimentando el ciclo eterno del cultivo silencioso. Logan vivía en un pequeño apartamento en el centro de una ciudad que nunca dormía. Aunque trabajaba arreglando computadoras y diseñando sistemas de seguridad, su verdadera pasión estaba en los misterios de la Deep Web. Para él, no era solo un espacio oscuro lleno de actividades ilegales, era un lugar donde la humanidad mostraba sus lados más crudos, donde los límites entre mito y realidad se desdibujaban. Todo comenzó cuando un viejo amigo, Chris Dolandy, le pidió ayuda para un proyecto. Chris era un investigador independiente obsesionado con descifrar patrones ocultos en la red. Decía haber encontrado un servidor desconocido que aparecía y desaparecía de la Deep Web como un espejismo digital. Lo llamaba el fantasma. Es como si tuviera vida propia, le explicó Chris durante una llamada. Un segundo está ahí, y al siguiente desaparece. Pero cuando intentas rastrearlo, los datos que deja son inquietantes. Logan aceptó ayudarlo, viendo esto como una oportunidad para alimentar su propia obsesión por lo desconocido. Tras semanas de rastreo, finalmente lograron acceder al servidor. No era como ningún otro que Logan hubiera visto. La pantalla mostraba una interfaz minimalista con un único comando: acceder al archivo. Chris, emocionado, hizo clic. De inmediato, el servidor comenzó a descargar un archivo masivo, pero lo que realmente les llamó la atención fue un video que se abrió automáticamente. En la grabación, un hombre estaba sentado en una habitación oscura. No decía nada, pero su expresión de terror era palpable. Detrás de él, una sombra parecía moverse de manera antinatural, como si no perteneciera al mismo plano de existencia. De repente, la pantalla se volvió negra y un mensaje apareció: no deberías estar aquí. Ahora eres parte del archivo. Chris intentó cerrar la ventana, pero su computadora se bloqueó. Al reiniciarla, encontraron un nuevo archivo en su escritorio, titulado cosecha-01. Tras semanas de rastreo, finalmente lograron acceder al servidor. No era como ningún otro que Logan hubiera visto. La pantalla mostraba una interfaz minimalista con un único comando: acceder al archivo. Chris, emocionado, hizo clic. De inmediato, el servidor comenzó a descargar un archivo masivo, pero lo que realmente les llamó la atención fue un video que se abrió automáticamente. En la grabación, un hombre estaba sentado en una habitación oscura. No decía nada, pero su expresión de terror era palpable. Detrás de él, una sombra parecía moverse de manera antinatural, como si no perteneciera al mismo plano de existencia. De repente, la pantalla se volvió negra y un mensaje apareció: no deberías estar aquí. Ahora eres parte del archivo. Chris intentó cerrar la ventana, pero su computadora se bloqueó. Al reiniciarla, encontraron un nuevo archivo en su escritorio, titulado cosecha-01. A partir de ese momento, comenzaron a notar cambios extraños en sus vidas. Sus computadoras se encendían solas en mitad de la noche, reproduciendo videos perturbadores. Las luces de sus casas parpadeaban y ruidos inexplicables resonaban en las habitaciones vacías. Chris, desesperado, decidió desconectar todos sus dispositivos. Pero una noche, mientras revisaba papeles en su escritorio, notó un símbolo grabado en la madera:
un triángulo con un ojo tachado en el centro, similar a los que habían visto en las imágenes del archivo. Logan, por su parte, comenzó a recibir correos electrónicos de remitentes desconocidos. Los mensajes eran cortos pero amenazantes: tu tiempo se acaba. El archivo siempre cobra su deuda. Chris desapareció una semana después. Logan fue el último en hablar con él por teléfono. No puedo más, Logan, le dijo con voz quebrada. Siento que me observan todo el tiempo. Incluso cuando cierro los ojos, están ahí. Esa fue la última vez que escuchó su voz. Al día siguiente, la policía encontró el apartamento de Chris completamente vacío, como si nunca hubiera vivido allí. En su computadora, solo quedaba un archivo, cosecha-02. Logan sabía que estaba en peligro. Decidió enfrentarse al archivo directamente, intentando rastrear su origen. Pasó noches sin dormir, analizando cada fragmento de datos que había obtenido del servidor. Descubrió que el archivo no era solo un sitio, era un nodo central que conectaba múltiples servidores en la Deep Web. Pero cada vez que se acercaba a una respuesta, su computadora se apagaba repentinamente y nuevos archivos aparecían con imágenes aún más perturbadoras. Una noche, encontró una foto de él mismo frente a su computadora, tomada segundos antes. Finalmente, Logan decidió enfrentarse cara a cara con el archivo. Preparó un entorno seguro para evitar que su computadora fuera comprometida y volvió a acceder al servidor. Esta vez, encontró una nueva opción: unirse al archivo. Sin alternativas, hizo clic. Su pantalla se llenó de imágenes y sonidos caóticos, gritos, risas distorsionadas y una voz que repetía: «Eres nuestro ahora». De repente, todo se detuvo. Logan estaba en una sala completamente blanca, con figuras encapuchadas observándolo desde las sombras. «Bienvenido al archivo, Logan», dijo una voz gutural. «Ahora, eres uno de nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, sintió un dolor punzante en su cabeza, como si algo estuviera siendo arrancado de su mente. Cuando Logan despertó, estaba sentado frente a su computadora, pero algo era diferente. Sus manos se movían solas, escribiendo códigos que no entendía. Su rostro, reflejado en la pantalla, mostraba una expresión vacía. Desde ese día, Logan desapareció del mundo físico. Se convirtió en una parte más del archivo fantasma, atrapado en un ciclo eterno de cosecha y terror. Y así continúa el archivo, buscando nuevas víctimas entre los curiosos que se atreven a adentrarse en la oscuridad de la red. Lucas era un entusiasta de la tecnología, pero su verdadera pasión era explorar lo desconocido. Había pasado años investigando las capas más profundas de la red, y aunque sabía que muchos mitos eran solo eso, no podía ignorar la constante mención de este archivo en los foros más oscuros. La curiosidad comenzó a consumirlo cuando leyó un comentario que decía: «No es un mito. El archivo existe. Pero si lo encuentras, nunca volverás a ser el mismo». Aquella noche, decidió dar el paso. En un foro cifrado, oculto detrás de varias capas de seguridad, encontró un enlace que lo llevó a un sitio minimalista. La página era completamente negra, salvo por una línea de texto en letras rojas parpadeantes. ¿Estás seguro de querer abrir esta puerta? Lucas, con el corazón latiendo rápido, no pudo resistir la tentación. Hizo clic en el enlace y fue redirigido a un archivo comprimido, llamado simplemente damn.zip. Al descargarlo, notó que ocupaba apenas unos pocos kilobytes, pero al descomprimirlo, su computadora se congeló por unos segundos, como si algo inmenso estuviera siendo liberado. El archivo contenía una carpeta llamada Testimonios. Dentro, había cientos de subcarpetas, cada una con un nombre propio: Sarah Collins, Dmitry Ivanov, Carlos Méndez. Cada nombre parecía representar una vida. Lucas abrió la primera carpeta al azar: Lena R. Dentro encontró fotos, videos y documentos personales. Todo estaba cuidadosamente organizado, pero lo que lo inquietó fue la última entrada, un video titulado Despedida, MP4. El video mostraba a una joven hablando directamente a la cámara. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto y su voz temblaba.
Si estás viendo esto, significa que abriste el archivo. Por favor, escucha con atención. Este no es solo un archivo. Es una trampa. Una vez que lo abres, ellos lo saben. Ellos vendrán por ti. Lo siento tanto. La imagen se cortó abruptamente, pero el eco de su voz parecía resonar en la habitación de Lucas. Su piel se erizó. ¿Quién eran ellos? ¿Qué significaba que vendrían por él? Decidió cerrar todo y apagar su computadora, pero algo extraño sucedió. El sistema no respondía. En su lugar, la pantalla comenzó a parpadear, mostrando fragmentos de los archivos que había abierto, rostros llorando, gritos distorsionados y, finalmente, un mensaje en la pantalla: ya no puedes escapar. Ahora eres parte de nosotros. Lucas sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Intentó desconectar la computadora, pero la pantalla permanecía encendida, mostrando imágenes cada vez más perturbadoras. Escuchó un ruido detrás de él, como si alguien hubiera movido algo en su habitación. Se giró rápidamente, pero no había nadie. La paranoia comenzó a consumirlo. Durante los días siguientes, su vida se volvió un caos. Empezó a notar cosas extrañas, su teléfono sonaba sin motivo, con una estática incesante al otro lado. Las luces de su casa parpadeaban a intervalos irregulares. Y lo más aterrador, cada vez que revisaba su correo electrónico, encontraba nuevos mensajes de remitentes desconocidos, con asuntos como: ¿recuerdas a Lena R? Aún no has visto nada. Cada mensaje contenía fragmentos de los archivos que había descargado, imágenes de personas desconocidas, audios de sus voces suplicando ayuda, y videos donde sombras sin rostro aparecían en segundo plano. A medida que los días pasaban, Lucas comenzó a perder el control de su realidad. Las voces no solo estaban en los audios, ahora las escuchaba directamente en su cabeza. Al principio eran susurros, pero con el tiempo se volvieron gritos desesperados. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió que algo lo observaba. Abrió los ojos y vio una figura oscura parada en la esquina de su habitación. No tenía rostro, pero su presencia era opresiva, como si todo el aire hubiera sido extraído del lugar. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba paralizado. La figura comenzó a acercarse lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, Lucas escuchó un susurro en su oído: tú eres el siguiente testimonio. Despertó gritando, pero algo estaba mal. Su habitación estaba completamente diferente, las paredes eran de un blanco clínico, y no había muebles ni ventanas. Solo una computadora en el centro, encendida, con un mensaje en la pantalla: bienvenido al archivo de los condenados. Lucas había sido absorbido por el archivo. Su cuerpo estaba atrapado en un limbo digital, su mente era solo otro fragmento en la colección de memorias del archivo. Ahora entendía lo que le había sucedido a Lena R., a Sarah Collins y a todos los nombres que había visto en esa carpeta. El archivo no era solo un conjunto de datos. Era una entidad viva, alimentada por las almas de quienes caían en su trampa. Y Lucas, como tantos otros, había sido su última víctima. Pero lo más aterrador no era su destino. Era el hecho de que el archivo seguía ahí, esperando a su próxima presa. Porque en algún rincón oscuro de la Deep Web, alguien más estaba a punto de descargar Damn.zip.